Bueno, me encanta recibir queridos amigos, especialistas, y me gusta mucho apoyarnos en la pata científica, en la gente que está preparada, que realmente es palabra, que están titulados y facultados para hablar en televisión y son palabra autorizada. Bienvenido, mi querido Jorgito Merlo Fadel, que aparte sos un amigo y te amo, y te admiro. Bueno, yo también a vos, y sabés que ni bien me dijiste que viniera, lo hice y me encanta venir. Que aparte tenés una comunidad muy fiel en redes sociales y va a estar buenísimo que nos desasnes con respecto a algunas cuestiones relacionadas, entre otras cosas, con la ansiedad, ¿sí? Ya lo seguís, tenés acá el Instagram, Jorge Merlo Fadel, está ahí abajo, acá, ponelo, arroba Jorge, ponele, arroba, está en grande, Jorge Merlo Fadel. Gracias, querido Julito. Te llamo Jorge licenciado, lo que vos prefieras. Jorge, por Dios, Jorge. Yo soy Jorge. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ansiedad? ¿Me lo llevas al llano? ¿En qué consiste que una persona sea ansiosa? La ansiedad es una emoción intrínseca y al ser humano, o sea, como tenemos un montón de emociones, la ansiedad es una más. Y constantemente la estamos usando, nada más que no la chequeamos nunca. Por ejemplo, que vos te despiertes a la mañana, salgas de tu cama, te vayas a la ducha y empieces a generar todo lo que va a venir durante el día, eso te lo está dando la ansiedad. O sea, la ansiedad es un motor esencial para que el ser humano se ponga en acción. Lo peligroso es cuando esa ansiedad te juega una mala pasada y que entraríamos en el cono de la sombra, porque justamente ahí, digamos, estaríamos en presencia de la ansiedad que enferma. ¿Cuál es la línea delgada que separa la ansiedad como emoción de la ansiedad que enferma, Jorge? La ansiedad como emoción que es bienvenida y que todos los días damos gracias a tenerla, es como te dije recién, es la que nos pone en acción, ¿sí? El catalizador. Exactamente, es la que te enciende el motorcito, digamos, ¿no? Deseamos, que tenemos proyectos, bueno. Y la que enferma sería aquella que frente a un hecho de la cotidianeidad te provoca un cimbronazo donde vos empezás a tener sensaciones neurovegetativas en el cuerpo. Llamo neurovegetativas a como por ejemplo una taquicardia fuerte, una sudoración de manos, de axila, de pies, creerte que te estás ahogando, creer que te vas a morir, porque todo eso está acompañado también por distorsiones cognitivas. O sea, cuando esto empieza a pasar en el cuerpo, que lo tenés como registro, y la cabeza se dispara con pensamientos de preocupación, automáticamente estamos en presencia justamente de lo que llamábamos recién ansiedad patológica. ¿No todas las personas, todos somos ansiosos entonces? Sí, gracias a Dios, sí. No todos somos ansiosos patológicos. Exactamente. Pero sí, al tener ansiedad, o sea, sí, más allá de que tenés que tener una predisposición, es plausible esto de que te puedas llegar a trastornar, tener una enfermedad de la ansiedad. Pero vuelvo a repetir para que quede claro, porque si no después suena como alarmante y no tiene por qué ser así. No todo el mundo enferma de ansiedad. Lo que ocurre que a partir de la globalización y de las sociedades de consumo, como se han ido por decir transformando, sí, hoy en día la ansiedad pasó a ser el flagelo del siglo XXI. Está perfecto. ¿Por qué? Primero porque no logramos satisfacer tanta demanda, pero desde lo personal. Uno se demanda a veces muchas cosas, ¿no? Uno se exige demasiado. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso, tiene que ver con elevar las expectativas, tiene que ver con un ejercicio de la presión que nos autogeneramos nosotros y de las presiones sociales que recibimos de los estímulos externos, ¿no? Porque siempre queremos, Sigmund Bauman habla mucho de esta cosa de querer mostrarle al mundo siempre nuestra mejor versión, con todo lo que implica, ¿no?
Sí, no? lo que ocurre también, si vos te lo pones a pensar, es que estamos viviendo un mundo artificial también, o sea, un mundo maquillado. Vos pensás que la gente se la pasa mirando redes sociales y comprándose lo ilusorio y llamémosle la falsedad de lo que te muestran las redes sociales, que muchas veces no tienen que ver con la real realidad. Entonces, cuando la gente empieza con este interjuego de querer tener como las cosas que ven en esas redes, es cuando empezás a decir, wow, acá estoy haciendo agua, o sea, hay algo, querer a lo mejor tener que no está mal tener cosas, digamos, materiales, cosas materiales o lo que fuere, pero cuando eso se transforma en una obsesión es el tema que te termina enfermando, digamos, ¿no? Recién hablabas detallabas un poco, ponías en ejemplo lo que es la ansiedad patológica. Y pensaba mucho en los famosos ataques, los ataques de pánico, claro, ataques de ansiedad. Bueno, ¿estamos hablando de eso? Claro, yo siempre muestro, y en mis redes lo tienen, que yo siempre muestro como la ansiedad como un edificio, y abajo y después voy mostrando como si fuesen diferentes departamentos, las diferentes patologías que están adentro del trastorno de ansiedad. En el DSM-4, los DSM son los libros donde están tipificadas los trastornos mentales. En el DSM-4 el trastorno de ansiedad tenía algunas patologías, y en el DSM-5, cuando se vuelve a ayornar, algunos quedaron por fuera porque ya tienen entidad propia. Por ejemplo, el ataque de pánico, el trastorno de pánico, la fobia social, la fobia específica, el trastorno de ansiedad generalizada, el estrés postraumático, todo eso pertenecen al grupo de lo que es el trastorno de ansiedad, todos estos trastornos. Mientras que el trastorno obsesivo compulsivo, que antes estaba dentro del trastorno de ansiedad, si bien tiene un componente alto de ansiedad, quedó por fuera porque tiene otra entidad. Tiene otras cosas que no la tienen los trastornos de ansiedad en general. Hay mucha gente que anda por la vida en este mundo tan consumista, como bien vos marcabas, Jorge, andan como atribulados, depresivos, tristes. Una persona que al abrir los ojos a la mañana no encuentra un sentido, ¿no? Es una persona a la que le falta ansiedad, la ansiedad de la buena. Digo, cuando vos te levantás y no querés ir a trabajar, no tenés ganas de salir, no tenés ganas de sociabilizar, no te interesa prácticamente generarle nada positivo a la vida. ¿Estamos hablando de una persona a la que le falta ansiedad de la buena? No, la ansiedad está, nada más que se está enfermando esa persona porque tiende a lo que se llama, o lo llamó Freud en sus momentos, digamos, la retracción de la libido. O sea, le quitó la libido a la vida, le quitó la libido a los objetos, a la vida en general, digamos, y la tiene puesta sobre sí y la cuestión de la desesperanza, digamos, ¿no? Entonces ahí lo que faltaría, que a lo mejor es una persona que tiene, como si yo te dijera, como una ansiedad pasiva, o sea que vos no lo ves con actitudes ansiosas, puede que esa ansiedad le esté jugando una mala pasada, instalándose demasiado en la cabeza, porque esa persona genera automáticamente mucha cantidad de pensamientos preocuposos que son los que de alguna manera también lo están enfermando. Entonces, ahí con un elemento que yo al menos en la clínica cuando trabajo, lo primero que empiezo a preguntar es acerca de cómo es su red vincular. ¿Por qué? Porque cuando vos te retraes y te metes en la cama, vos te retraes y no querés salir de tu casa y te vas de no visitarte con tus amistades, con tu grupo de pares, todas esas cosas, ahí lo que estás haciendo es generar mucho cortisol y que no aparezca la oxitocina, que es justamente la que pone el parate a que esto se revierta. Cuando hablo de estos elementos, son hormonas que tenemos en el cuerpo y que están generadas, digamos, por el eje hipotálamo hipoficiario. O sea, son hormonas que generamos con nuestro comportamiento. O sea, que acá lo psicológico y lo fisiológico están de la mano. Claro, es increíble eso. ¿Qué pasa
pasa en la cotidiana cuando una persona es en pequeñas situaciones ansiosas, ¿viste? No seas ansioso, aprende a esperar, ¿viste? Que uno a veces se queda esperando el mensaje de texto de la persona que te gusta, o aguardando que te llamen por el cambio de trabajo, ¿viste? Estás como todo el tiempo como a la expectativa y a la espera de algo, ¿no? ¿Qué pasa con esas microansiedades que muchas veces constituyen un poco el día de todos nosotros? Sí, vos sabés que está buenísima la pregunta que me haces, porque este último tiempo personas que se empezaron a atender conmigo porque supuestamente tenían un mal manejo de la ansiedad, con ciertas preguntas direccionadas por mí, me terminé dando cuenta que estas personas lo que estaban teniendo también era un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y no habían sido diagnosticados nunca como corresponde. Por eso te digo que hay que a veces hacer como diagnósticos diferenciales exhaustivos, porque a veces, antes vos tenías el obsesivo, tenías el histérico, tenías el angustiado. Todo deslindado, bien. Todo, claro, cada uno en su lugarcito, ¿no? Hoy, cuando se te presenta un paciente, tiene un mix. Entonces lo que tenés que aprender a separar allí cuando haces un diagnóstico, tenés un acercamiento para empezar a trabajar, en ese diagnóstico tenés que tratar de ir fijándote cuál es la estructura de base de personalidad de quien te está consultando, porque después vas a poder ver toda la cosa comórbida que hay. Entiendo. ¿Entendés? Entiendo. Puede haber un ansioso con un estrés postraumático y tiene ciertos rasgos obsesivos. Puede haber una persona con ataques de pánico y también se le puede sumar comórbidamente una fobia social. O sea, hay que aprender, digamos, a deslindar y discriminar las emociones para poder ir trabajando con prioridades. O sea que la ansiedad patológica tiene su correlato. Tiene su correlato. Tiene su correlato. Pero no es lo único. Claro, no es lo único. ¿Ah? No es lo. Qué laburo jodido el de ustedes, ¿eh? Digo, es una cosa muy. Sí, pero aparte agotador. La mirada tiene que ser muy abarcable. ¿Vos sentís que los especialistas de hoy en día tienen una mirada mucho menos parcelada de las cosas y más íntegra, inclusive hasta en la medicina, ¿no? Ya hay médicos que no escinden, no separan lo emocional de lo biológico? Partamos de la base que, debido a cuestiones que tienen que ver, y estamos atravesados, siempre vamos a caer en ese lugar, con lo económico. Sí. Vos tenés la gente atendida por obra social que están entre 25 a 30 minutos en una entrevista que la verdad que a mí me provoca escalofrío. Y después, bueno, la máquina de hacer chorizo, tengo que tener muchos pacientes porque no me rinde, sino entonces hay que, digamos, hoy no se toma tanto el trabajo con la responsabilidad que a veces es tener en tus manos la salud mental de alguien. Y esto lo ves en todos los órdenes, ¿eh? Yo como paciente lo veo hasta cuando voy a mis médicos, lo veo con mi terapeuta, no, porque bueno, yo voy a uno particular, pero es peligroso. No es casualidad que estos últimos años los diagnósticos, la verdad, que hacían agua. Sí. ¿Entendés? Sí. Y eso que estamos hablando dentro de la neurosis, ni te quiero decir cuando te encontrás con un trastorno digamos, límite de la personalidad no diagnosticado, con alguna psicosis dando vuelta que tampoco... Jorge, estás entrando en un terreno que para mí es como súper interesante. Los de afuera a veces pensamos que la salud mental es demasiado frágil. Muy susceptible. Eso es lo que te quiero preguntar. Sí, soy frágil. Pero inclusive la mía, porque a veces me pasa que... No sé si está bien, pero te voy a decir, te voy a decir lo que siento. Por momentos me da la sensación de que puedo estar a un paso de volverme loco, como que... No sos el único. Yo lo he vivido muchas veces, ese sentimiento. Y eso le pasa a muchas personas también. Sí. ¿Sabes cuándo? Y no te estoy piropeando porque nos queremos mucho, mucho. Porque somos demasiado normales. A ver, me interesa eso. A ver. Claro, porque nos damos cuenta de que cuando algo nos está patinando,
es porque decís, wow, pero si yo no procedía de esta manera, o sea, ¿qué me está pasando? Y ahí es cuando te empezás a preguntar, digamos, ¿dónde me estoy metiendo? ¿O qué estoy haciendo equivocado? O sea, cuando vos te empezás la autorreflexión, no está mal. El tema es cuando te mandás de cabeza y te terminás enfermando de verdad. ¿Adscribís mucho las teorías de Freud? ¿Sos freudiano? No, o sea, yo lo estudié porque es obligatorio, aparte eminencia total. Absoluto. Pero yo digamos que me adhiero más a todo lo que es cognitivo-conductual, Gestalt. Pero trato, como esto que te decía, trato a la hora de estar con el paciente de ampliar mi mirada, ampliar mi escucha y de tener una postura más bien integral. Y lo que necesite el paciente, tratar de ayudarlo para que vaya para ese lado. Jorge, ¿cuán importante es en la vida de un ser humano, de un paciente, de una persona, cuán importantes son sus vínculos primigenios, su tapiz inicial, mamá, papá, hermanos, tal vez algún abuelo si estuvo muy presente, pero ¿cuánto nos definen esos vínculos primarios? Nos definen un montón, porque vos no te olvides que eso hace huella, eso hace mella, eso es impronta, eso es Me encantó esa palabra, claro, sello. Es sello a fuego, ¿viste? Como cuando está acuñado, estamos... Sí, total. Y eso es lo que de alguna manera te define como... Para bien o para mal, ¿no? Totalmente. Para bien o para mal. Por eso también está bueno cuando vos vas a un tratamiento, no entrar a juzgar esas cosas. Tratar de empezar a ver con una mirada mucho más compasiva amorosa, que esa gente, quienes fueron tus tutores, tus raíces. Hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Si hoy vos necesitas otra cosa, tenés al alcance de tu mano la posibilidad de transformar eso. Este es el punto, ahí quiero ir. Digo, amén de que mamá y papá los vamos a utilizar ellos como referentes de lo que es los vínculos primarios, ¿no? Mamá y papá. Sea quien fuere que lo haya practicado. Exactamente. Digo, amén de que ellos dejan una huella imborrable y que acarreamos también, ¿no? Todo ese bagaje que nos transmitieron, ya sea positivo o negativamente. Digo, cuando uno crece y se vuelve una persona un poco más independiente, autónoma de sus decisiones, puede dejar atrás, puede resignificar básicamente toda esa información con la que nos programan papá y mamá y empezar de cero. De cero nunca vas a empezar porque es un poco lo que decíamos anterior, esa impronta está. O sea, lo que tenemos de mamá y papá está. Está, como dijiste vos muy bien la palabra, bueno o malo está, ¿sí? Lo que sí, y es muy interesante para trabajar, es cómo me atrevo yo y con qué recursos cuento para transformar. Eso le tiene que quedar claro a cualquier persona cuando viene a consultar a un especialista. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen cuando vienen, y no estoy juzgando a nadie, sino solamente dejarme llevar por la mayor casuística que tengo, es traerte el tema como si la culpa es de otros. ¿Entendés? No, porque a mí me faltó, no, porque a mí no me dieron, bueno, está bien, qué sé yo, no siempre nos dieron lo que uno hubiese querido. Y eso que no te dieron, vos serías capaz hoy de transformarlo para tenerlo. Repolarizarlo, ¿no? ¿Entendés? Qué interesante, o sea, es que la transformación pasa por nosotros, pasa por uno. Y la sanación de los traumas, ¿se sana un trauma? Esto es importante, a un trauma, ¿se lo puede curar o se lo integra? La segunda, toda la vida, o sea, todas las partes nuestras, nosotros somos... ¿Te acordás de Trapito? Sí, hoy claro. A veces nos caen las edades nuestras. De Trapito, sí, claro. el Manuel García Ferré, exacto, maravilloso. El personaje. Pájaro. Sí. ¿Viste que tenía todos pedacitos de tela? Retazos de tela. Bueno, eso somos nosotros si nos miráramos adentro. Si tuviésemos una mirada con rayos, nosotros estamos hechos de todos pedacitos. ¿De quién? De los tatarabuelos, de los bisabuelos, de los abuelos, de papá, de mamá, de los... O sea, ¿por qué? Porque nosotros somos parte de un sistema, ¿sí?
Si yo tengo todos esos pedacitos, lo que me corresponde, si soy un buen hijo parido, es no pelearme con eso, sino, como dijiste muy bien vos, integrarlo. ¿Y cómo se integra un abandono? Qué interesante lo que decís. ¿Cómo se integra una situación de hostilidad que te marcó a fuego? Muchas veces, mirá que lo que te voy a decir es duro, pero cada vez que lo dije, después el paciente terminó llorando y me abrazó, teniendo la mirada de que a lo mejor el que te abandonó también lo hizo por amor, por sentirse lo suficientemente incapaz de no poder sobrellevar la crianza de alguien. Y por amor te entregó a alguien. Estamos hablando cuando es una entrega a un adoptante, no estamos hablando acá de una mercancía, ¿eh? No. ¿Por qué? Porque esa persona a lo mejor, que sabrá por qué, vuelvo a repetir, no me interesa juzgar, no se sentía con la suficiente fuerza o capacidad de poder llevar a cabo eso. Interesante. Me quedé pensando. Y en situaciones más adversas aún, digo, aquellas personas, por ejemplo, que padecen abuso, algo de eso, algún tipo de violencia, digo, eso te deja, nada, te marca fuego, es muy fuerte. ¿Cómo se integra un trauma así? Porque eso no se puede borrar, no se puede suprimir. No, acá no hay manera. No hay borra. O sea, se vive con eso. Sí, acá no hay goma de borrar, acá hay trabajo, mucho trabajo, y saber que esa huella cada vez se va a ir alisando cada vez más en la medida que vayamos tomando más distancia y la vayamos mirando como me pasó y yo tengo que empezar a superarlo esto, porque no puedo quedarme enterrada en ese lugar, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta que la vida es mucho más grande la vida, que la hazaña de alguien que cometió eso, yo tengo que acoplarme a la vida y como terapeuta tenés que ser lo suficientemente capaz para tomarle de la mano a ese paciente y llevarlo a la vida. Llevarlo a la vida implica para ese paciente también realizar la ardua tarea de aprender a perdonar y perdonarse. Sí, tal cual, y también aprender a sepultar, que no significa borrar. A ver. Porque cuando te vienen a la consulta, depende del estadio y depende del tiempo que haga de ese trauma, a veces te vienen hasta con, pareciera que lo trajeron como acompañante a quien hizo esto. Y vos decís, ¿pero cuánto hace que pasó esto? Y yo tenía 10 y hoy tengo 34, o sea, 24 años que la persona lo sigue. Entonces, vamos a hablar de esto, vamos a trabajar esto, pero estás totalmente apto o tenés ganas de que eso quede enterrado y lo vamos a seguir trabajando igual, porque en la medida que vos lo enterrás, es alguien donde ya no lo tenés tan al lado tuyo, lo tenés lejano, para que vos lo puedas modificar. Si no, a esa persona siempre la traes, ¿entendés? Jorge, licenciado, ¿cómo cambia la vida de un paciente cuando logra integrar un trauma? ¿Se integra al 100% un trauma? ¿Se puede integrar, abrazarlo, mirarlo amorosamente y aprender a caminar con ese peso? En un 100% no. Con que lo tomes entre un 60 y un 65 es un montón. Está bien. Es un montón. Y llegar a ese 60 o 65 es costosísimo. Cuesta porque es trabajo y trabajo. Pero entre la nada misma y vivir autoflagelándote porque te sentís la persona más espantosa del mundo por un lado, o bien la víctima más grande, yo me quedo con el 60. ¿Por qué? Porque esa persona le mostrás, vuelvo al tema de mirar hacia la vida, le mostrás que tiene herramientas, ganas y fuerza. Acá empieza a aparecer la ansiedad que me preguntabas hoy, y la fuerza de ir hacia la vida. La positiva, la ansiedad positiva. Totalmente. Fíjate cómo es una emoción también primaria, la ansiedad. Yo hago un ejercicio en el consultorio con las personas que vamos trabajando, sobre todo cuando ya pasamos varias sesiones, que yo noto que la persona hay algo que lo va superando, ¿no? Entonces le pongo, como si agarro dos almohadones, uno allá y otro acá, y le digo, allá está el trauma que trajiste cuando viniste, y acá está la vida.
vos cuando viniste, le digo, a la persona la pongo ahí, le digo, vos caminabas hacia allá. Y acá casi no lo mirabas, le digo. Hoy desde ahí, pero decime la verdad, sé honesta con vos, no conmigo. ¿Para qué lado querés caminar? No es casualidad que la mayoría me dice que quieren venir para acá. Le digo, ¿y aquello vos lo vas a dejar de ver? No, bueno, eso es lo bueno. Mirá qué gráfico lo que acabas de hacer. Es lo que hoy me decías vos, ¿no se borra? No. ¿Entendés? Pero ya por lo menos camina hacia la vida. ¿Todos tenemos un trauma? Sí. Todos. Somos productos de un trauma. Otto Rank, que es el famoso que habla del trauma de Otto Rank cuando nacemos. Ya sabemos que al salir por el canal vaginal o la cesárea... Ya es traumático. Ya es traumático. Pasar de un lugar amoroso, tierno, tibio... O sea, no nacemos inocuos, ya venimos con el trauma. Tal. Lavoisier, el método de Lavoisier que te hace hacer en las piletas para que pases de lo tibio del líquido amniótico a que no sea la crueldad del frío de un quirófano, sino que lo tengas en el agua para seguir en esa cosa... No tan traumática, también te habla del trauma, o sea que es muy importante. Y retomando una cosa que me dijiste que no quiero olvidarme, así también te lo regalo, es tan importante el trauma en nosotros los humanos, que Bert Hellinger, uno de los grandes pensadores contemporáneos, que creo el padre de las constelaciones familiares, habla justamente del movimiento de amor interrumpido. El movimiento de amor interrumpido es cuando justamente nosotros los humanos, y no importa el género, tenemos un abandono de quien nos dio la vida, de la madre, del padre, y ese abandono se cobra la factura, digamos, sintiendo la persona casi toda la vida que siempre le falta algo, un endurecimiento en las emociones, le cuesta mucho entregarse a las emociones. Estas son cosas que es muy interesante para tener en cuenta cuando vos estás con alguien charlando en la consulta y empezás a verle lo gestual de su cuerpo, porque el cuerpo te empieza a pasar data que no te lo dice la boca. Nosotros somos muy mentirosos desde la boca. Sí, es cierto lo que es. En cambio, cuando te metes con las emociones, son genuinas. Entonces, a veces la emoción te dice una cosa y el cuerpo otra y la palabra otra. Ahí es cuando tenés que ser lo suficientemente pillo y la práctica clínica. Como para disociar y después integrar. Exactamente, y decirle... ¿Por qué me estás diciendo con la boca tal cosa y el cuerpo, o llevaste los hombros para atrás o te endureciste? ¿Será que a veces no somos conscientes y claro. nos cuesta escuchar? A veces la mentira no es adrede, ¿no? Pero claro. Y ahí es donde reside el laburo interesante de hacer. Y es involuntaria. Es involuntaria. Jorge, yo soy de las personas... yo soy neófito en el tema, por eso me apoyo en vos. Perdón si pregunto alguna burrada, pero digo, yo soy de las personas que cree que todo el mundo debería hacer una terapia, que es un espacio de introspección, de charla, de encuentro, de compartir, de animarse a romper, no sé, ciertas barreras que nos ponemos. Ciertos bloqueos, sí. Sí, los bloqueos. ¿Vos crees que sí? ¿O hay gente que no necesita? ¿Hay gente que no necesita terapia? No, o sea, sí y no, y te digo por qué. A ver. Sí, te digo porque está bueno, porque uno se sienta esa horita, digamos, para autopercibirse, a mirarse, explorarse, y está bueno, muy bueno, porque siempre tenés cosas para rever. Y no porque hay algunos que van por el novismo. Y te entiendo. Y yo mucho, viste, con eso no la voy. De hecho... me he tomado el atrevimiento de algunas personas de decirle, mira, llegué hasta acá, no tengo ganas de sostenerte porque te veo poco responsable. Y eso también, ¿sabés quién me lo dio? Los 30 años de ejercicio de la profesión. Si vos me hubieses dicho cuando yo tenía 23, 25 años, no, yo quería salvar al mundo, viste, a todos les va a devolver su salud mental, claro, ¿cómo lo voy a despedir a alguien? Hoy no. Hoy si yo veo que hay una persona no se compromete consigo mismo, que es una forma de comprometerse también con el tratamiento,
y está haciendo las cosas mal, no tengo ganas de sostenerlo, me parece tóxico. ¿Cuánto de entrega y cuánto de predisposición personal tiene que haber para querer cambiar las cosas? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Viste que no se pudo escapar de la serie Envidiosa. Sí. ¿No? En la cual Griselda hablaba con Carla, la psicóloga. Genial. Pero a veces, pobre Carla hacía denodados esfuerzos, inclusive hasta con sus silencios y sus repreguntas, para intentar marcarle a la protagonista que estaba mal. Sin embargo, ella no lo veía. Es como que iba, escupía lo que pensaba, se levantaba y se iba. Digo, yo notaba una persona con una cerrazón que le impedía crecer o tomar lo bueno de ese intercambio, que muchas veces es una suerte también de interpelación, porque hay preguntas que te interpelan, pero yo la veía como negada a querer cambiar. ¿Cuán importante es que vayamos predispuestos a entender que, como decías vos recién con tanto tino, siempre hay algo para rever? Sí. ¿Cuán importante es eso? Y yo creo que la piedra fundamental cuando llegás a una consulta, vos te das cuenta cuando en la primera consulta, si la persona viene a traerte la mochila y te la quiere dejar para que vos le laves la ropa de adentro y se las toma y me dice en la próxima me la devolvés, o viene y te dice, mirá, estoy desesperado porque necesito trabajar esto y porque a veces, perdón la interrupción, sí, la digresión, querido Jorge, porque estoy pensando, ¿no? En función de una pareja. Andá a hacer terapia porque si no nos separamos. Te va como obligado. Hay mucho. O un padre que obliga a un hijo. Sí. Hay gente que no va, digamos, voluntariamente a abrir su corazón, sí, sí, y quiere explorar los pergaminos de la mente, los caminos de la mente. Sí, sí. ¿Cómo se labura así? No, ahí es cuando, por eso se pregunta siempre, ¿quién te derivó? ¿Por qué viniste? ¿Cómo tomaste la decisión de pedir tratamiento? Ahí tenés mucha data también para sacar. Cuando te dicen, me mandó mi mujer o me mandó mi novio. ¿Pasa eso? Sí, está lleno. Sí, sí, sí. Y entonces ahí cuando tenés que, tampoco vas a vivir expulsando a todo el mundo en la puerta del consultorio. Ahí es cuando tenés que decir, te mandó tal, te mandó Pirulo. Vos, desde tu automirada, ¿sentís que tenés ganas de llevar a cabo esto? Si te dice sí, te miente, a la tercera sesión te das cuenta y ahí podés decirle, bueno, basta. Y si no, la persona te dice sí y empieza a trabajar y a lo mejor necesitaba de ese pequeño empujón. Viste que nosotros los seres humanos somos bichos muy raros, y que tenés que meterte en el mundo de cada uno. Sí, sí, ¿entendés? Sí, sí, sí. O sea, no hay un esquema formadito que diga 2 más 2 es 4. No es una ciencia exacta. No, no, y gracias a Dios. Qué aburrido sería. Y trabajando así porque el laburo de ustedes también es muy sagrado. Yo sé que lo haces con mucha responsabilidad y con mucha entrega, ¿no? Porque la gente va y te está poniendo su historia, su corazón, su cabeza arriba de la mesa, con todo lo que implica. Sí, se desnudan en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más maravilloso que te ha enseñado esta profesión durante más de 30 años, conociendo hasta los recovecos más íntimos en la vida de las personas? Bueno, la vulnerabilidad de la mente, la vulnerabilidad del psiquismo. ¿De todas las mentes? De todas. La vulnerabilidad de la salud mental cada vez me enamora más, o sea, y una cosa que agradezco a Dios es haberme puesto en mi camino a la profesión. Yo amo hacer lo que hago. A veces termino totalmente filtrado. Porque energía fuerte a veces, sí, ¿no? Sí. Porque no siempre te cuentan cosas nimias, chiquitas. Pero me encanta. Yo cada día estoy más enamorado de mi profesión. Jorgito, licenciado, ¿te ha pasado que alguien venga con una historia de vida, de película, que vos digas, qué difícil va a ser laburar con esta persona? ¿Te ha pasado decir, esta persona ya no tiene cura, por más que le pongamos toda la voluntad los dos, que sea recíproco? No, nunca llegué a lo de no tiene cura, pero sí, por ejemplo, escuchar a la persona y yo digo, ¿por dónde entro? ¿Viste? Porque cada cosa que me contaba era como más dificultoso. Y ahí es cuando un terapeuta que tuve, que era maravilloso, que ya falleció, siempre me decía, meté la mano más adentro de la herida, del coso de donde uno lleva las herramientas, viste, de la valijita, que tenés. Si esa persona vino es porque tenés. Ahora, si toqueteaste y no aparece el elemento para poder empezar a trabajar, también tiene que haber una grandeza de tu parte, decirle, mira, yo no te puedo ayudar,
busca a otra persona. Pero sí, hay personas que traen historias muy difíciles. ¿Cuán importante es también abrirnos a laburar interdisciplinariamente con psiquiatras? Que entender que la medicación también es una herramienta que ayuda y eso no te convierte en loco. Viste que en su momento, ¿te acordás que hace 20, 30 años decir que estabas medicado, no sé, tomando un antidepresivo era sinónimo de aislamiento social? Totalmente. ¿Viste? Y sin embargo, yo siempre lo cuento, yo he estado medicado y me hizo bárbaro. Sí. Y a veces no la quería dejar la medicación. Digo, pero cuán importante es entender que a veces tenés que laburar también con un psiquiatra, que una persona necesita sí o sí ser medicada. No todo el mundo, no. Acá sí no todo el mundo necesita medicación, pero sumar la medicación a un tratamiento cuando vos te das cuenta que la persona está haciendo realmente grandes esfuerzos y no revierte algunas cosas, es importantísimo. Yo tengo la suerte y el privilegio de contar con 4 psiquiatras con los que trabajo, que son maravillosos, nos hablamos, nos comentamos. Para mí es fundamental. Pero vuelvo a repetir, no todos los pacientes necesitan de un psiquiatra, ¿eh? Y el llanto, el animarse a llorar, ya sea delante de un profesional, pues yo sé que vos sos como muy, muy humano y a veces generas esos momentos, pero también aprender a llorar con nosotros mismos en nuestra soledad. Viste que también tenemos ese chip instaurado, los niños no lloran, los adultos no lloran, dale, no seas maricón, no llorés. Viste que a veces del amor nuestros padres nos decían eso, nuestros abuelos. Sí. Sin embargo, me parece que constituye una represión muy grande el no poder exteriorizar mediante el llanto lo que uno siente o piensa. Como bien lo decís vos, los principios sociales y toda esta cosa, más esto que te dije anterior también con el tema del movimiento de amor interrumpido que puede pasar, el bloqueo emocional también puede pasar, que no te permita conectar con una emoción profunda, pero es tan importante aprender a soltar la lágrima, a llorar, a relajarse, porque justamente es como, viste, cuando vos ves un río que para poder drenar tiene sus brazos. Bueno, la risa es eso, las lágrimas es eso, el golpear algo, a lo mejor un punching ball porque está furioso, y le enseñás al otro a que tenga un manejo de la ira mucho más confortable y no que ande con un palo, pegándole a todo el mundo. Hoy en día la sociedad también ha cambiado mucho y está muy agresiva, desde lo verbal hasta con hechos, digamos, lo físico, ¿no? Sí. Jorge, ¿y qué pasa cuando una persona que queremos mucho, un hijo, un hermano, un papá, un amigo, una pareja, está transitando por un momento de sanación, de salud mental, pero de sanación, que está haciendo sus denodados esfuerzos? ¿Cómo debería abordarse a esa persona? No sé, tengo un hermano que está haciendo un tratamiento, porque está con un quilombo de depresión o lo que sea. Digo, ¿cómo lo trato de modo tal que no sea tan diferencial el trato de él con otro hermano? Sí. Porque los dos son mis hermanos. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, perfecto. Ni tampoco hacerlo sentir una víctima. Sí. Ni un distinto. Sí. Vos sabés que las personas que padecen alguna circunstancia psicológica no necesitan tanto de, ¿cómo poder decir?, de que se le interrumpa su proceso, pero sí lo que todos necesitamos, y muchos más los que hacen un tratamiento porque no se sienten bien psicológicamente hablando, es acompañar. Y puedo acompañar desde invitarlo a tomar un café hasta puedo acompañarlo en silencio, o él haciendo su trabajo y yo el mío, o decirle vamos a andar en bicicleta, o sea, el acompañar. Yo estoy, exacto. Sin invadir. Y otra cosa, esto de no hacer cada encuentro como
el bis de la sesión de terapia, ¿viste? Como que sino que mostrarle que también para oxigenar su cabeza y oxigenar el vínculo se pueden hacer cosas diferentes más allá de lo que él esté haciendo como tratamiento. Increíble lo que decís. ¿Nos escuchamos a nosotros mismos? A veces sí, a veces no, pero también nos mentimos mucho a nosotros mismos. ¿A sabiendas de que nos estamos mintiendo? Sí. ¿Sí? Sí. O también la otra es porque no queremos ver. En la salud mental pasa mucho. ¿O porque no nos animamos a ver? ¿No tenemos la valentía? También puede ser, pero somos un poquito mentirositos. Con nosotros mismos. Sí. Y somos muy mentirositos también con el otro cuando decimos cosas para justificarnos, ¿entendés? Siempre tenemos como una versión redonda. Y vos decís, claro, y nada es redondo. Nada es tan redondo. Nada es tan redondo. Jorge, quiero llevarlo nuevamente al plano de la ansiedad, porque pensaba que en este mundo de las redes sociales en el cual pareciera ser que estamos todos en el gran panóptico, ¿no? La mirada ajena, la mirada invasiva, la aprobación es como fundamental. Es como una revalidación. Uno busca la valía en la aprobación. Eso genera mucha ansiedad, de la patológica, ¿no? Total. ¿Sí? ¿De la patológica? Sí. ¿Sí o sí? Sí. De ambas, pero de la patológica también. ¿Y cómo aprendemos? Porque no podemos escapar de un mundo que es así. O sea, por los preceptos que definen este mundo, uno es chiquito y bueno, le puede sacar el en el celular porque se queda aislado de su grupo de amigos, de su grupo de pertenencia, no podés. Sin embargo, tiene que haber como una suerte de regulación o límite para que esa persona no se vuelva adicta, pero no tanto el teléfono, sino a esto de buscar la aprobación en los demás. Lamentablemente eso está aumentando a pasos agigantados. Mucho, digamos, ¿no? Muchísimo, y de hecho vos fíjate que yo a veces digo qué difícil debe ser papá y mamá hoy en la actualidad, digamos, ¿no? Porque hay tantas puertas abiertas que tenés que tener tanto sentido y tanto estar como tan alerta en un montón de cosas que a los papás mismos les digo a veces que se junten entre papás y busquen cosas para hacer juntos respecto de de lo que ven en sus hijos. El tema del bullying cada día es más grande, cada vez es más frecuente. Es frecuente, es notorio. Y ahora se maximiza en las redes sociales. Ese es el tema. Totalmente. Porque antes el bullying quedaba supeditado a lo que te decían los compañeros del colegio y ahora te filman, te suben, se propagan las imágenes. Yo, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, que suerte que lo metiste, yo le tengo mucho temor, ¿sabes a qué? A que desde los lugares de poder, entiéndase lo que cada uno entienda como poder, se esté avalando tanto la agresión, se esté avalando tanto el odio. Me provoca un estado de mucha angustia. ¿Es algo privativo de la sociedad argentina o crees que ya es un fenómeno también mundial? No, es mundial, pero yo que vivo acá lo sentimos. Es muy palmario acá, ¿no? Te lo puedo decir desde la Argentina. Yo nunca había visto una cosa tan terrible, tan ostensible, tan evidente, pero en cada micromundo te encontrás con situaciones de odio, todo el tiempo, y de rechazo. Por eso que también estos lugares se tienen que empezar a cuestionar si a lo mejor no estaría bueno cambiar un poco de actitudes, ¿no? Y de no validar estas cosas. No se puede vivir toda la vida haciendo Boca River, negro blanco. Jorge, te hago una última. ¿Nunca es tarde para intentar enmendar ciertos patrones de la personalidad? Digo, tal vez una persona esté mirando ahora y diga, lo voy a contactar a Jorge y tengo 65 años, siempre odié esto de mí, pero ya siento que si empiezo una terapia no lo voy a poder cambiar, porque ya me envicié, ya está, es un mal, está enquistado, es ya endémico en mi persona. O sí, o uno lo puede revertir. Siempre que haya ganas hay posibilidad. Siempre sí. Siempre que haya ganas. Acordate que hay
autora que yo sigo mucho y de hecho he tomado muchas charlas de ella, Marian Rojas Estapé, que ella dice, y yo comparto totalmente, que el 90%, no estoy hablando del día, el 90% de las cosas que pensamos nunca ocurren. Entonces, si te pensás que con 65 años... Tremendo. No vas... Al contrario, fíjate, si a los 65 tenés las ganas y la fuerza que no tuviste a los 30, porque hoy sos una persona con una atravesada con una experiencia que es para sacarse el sombrero, porque ojo, la cronología, o sea, el número, el ser grande, el ser una persona ya con años, no te está diciendo que estás para caerte en un tacho. La neuroplasticidad está visto, comprobado y científicamente corroborado que nos acompaña hasta el último minuto de nuestras vidas. Jorge Merlo Fadel. Me encantó esta charla, sobre salud mental, un poco psicología, la vida. No sé, la vida misma, ¿no? Supongo que mucha gente se habrá sentido identificada con los distintos tópicos que fuimos tocando, que fuimos dirimiendo y a través de toda tu experiencia y tu expertise que pudimos ir deglutiendo. Gracias, querido amigo. ¿Fuiste feliz? Fui feliz y quiero dejar un pequeño y último mensaje, sí, claro, antes que terminemos, Tommy, y agradecerte enormemente por ser una persona tan generosa, tan generosa, vos. Que nos acordemos que para que el antídoto del cortisol, que es lo que nos provoca la ansiedad y nos enferma, tenemos que generar oxitocina. La oxitocina tiene que ver con sentirnos acompañados, sentirnos queridos, sentirnos acogidos, abrazados, mimados. Entonces, no usemos tanto la agresión, no nos pongamos tan agresivos, aprendamos a ser más tolerantes, a abrazarnos, a escuchar con más amorosidad, a decirte quiero y a aprender a recibirlo. Exactamente, así como me recibiste hoy, que la verdad que fue una hermosura. Aprendamos hasta aquellas personas que a lo mejor no nos bancamos demasiado, si no tenemos nada que decir para sumar, por lo menos que no nos reste. Bienvenido, siempre es un lujo. Que se repite esta charla prontamente. Cuando vos quieras. Gracias a la querida